economista, es abogado, cuenta con un posgrado en política económica de la Universidad Nacional de Asunción, doctorado en Derecho por la Universidad Tecnológica Intercontinental. Él escribe también artículos muy interesantes con relación a economía en el diario ABC Colón y está también como asesor en el sector público y privado. Siempre es un lujo charlar con usted, doctor Víctor Pavón. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto compartir. Realmente estoy escuchando un poco bajo, realmente un poco bajo, pero Vamos a vamos tratar de mejorar Ahora, la señal. ahora sí. Ahí me escucha mejor. Ahí estoy mucho mejor. Ah, ¿Cómo bueno, están? ¿Todo bien? Un gusto. muy bien. Estaba contándole acá a la audiencia que me place de sobremanera esa muy buena relación con Paul, nuestro productor, teniendo en cuenta, le decía a la gente que usted es una eminencia, una persona súper preparada, es abogado y también, por supuesto, escribe, es articulista en el diario ABC Color con relación a esto que es lo suyo, que es el tema de la economía, con posgrado en Derecho en la Universidad también Intercontinental. Así que bueno, un lujo realmente que usted nos pueda atender. Y nosotros entendemos a veces de que personas tan preparadas como usted a veces también tienen muy poco tiempo porque están de charlas en seminarios, entonces que nos dé un tiempito para disipar algunas dudas que tenemos, pues es ya realmente algo muy interesante para nosotros, especialmente lo que vivimos en el interior. Sí, sí, con mucho gusto. Realmente es muy importante compartir, establecer diálogos de reflexión sobre temas nacionales y por supuesto temas de carácter internacional que también impactan sobre nuestro país. Totalmente, y siempre ir a acudir a la fuente al que sabe y en desde el desconocimiento aprender por sobre todas las cosas. Algo muy importante que yo le hablaba a Pablo, le decía, qué interesante sería hablar con el doctor Víctor Pavón de algo que realmente mucha gente no conoce, me incluyo yo dentro de ese desconocimiento también. ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 20? ¿Qué es el Plan 2030? ¿Y cuáles son los objetivos de esta denominada Agenda 2030? Porque creo que a nivel mundial se establecen los países, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, ese es un programa que se aprobó en el año 2015 y es, digamos, un proceso que llevó a cabo la Organización de las Naciones Unidas, específicamente la Asamblea de la ONU, por el cual se desarrolló una serie de objetivos y medidas llamada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que también se le dice ODS, Objetivos del Desarrollo Sostenible. Sí. Y obviamente concitó, como se dice, la participación de todos los representantes de los gobiernos en las Naciones Unidas para de esa manera ir realizando una serie de actividades con un propósito determinado que, como sabemos, muchos de los objetivos que voy a citar, por ejemplo, ahora, todos son muy interesantes y obviamente si uno los analiza desde ese punto de vista, podría decir que son muy halagüeños, es decir, tienen muy buenas intenciones. Por ejemplo, tiene la Agenda 2030 que se aprobó en el 2015, 17 objetivos concretamente. El primer objetivo es poner fin a la pobreza. ¿Quién estaría en desacuerdo en poner fin a la pobreza, no es cierto? Creo que no habría persona Claro. con sentido común, digamos, y que realmente esté interesado en su familia y obviamente en sí mismo, que no va a querer que haya pobreza. Todos deseamos que haya menos pobreza y por supuesto la gente pueda mejorar. El objetivo 2 es el relacionado al hambre y la seguridad alimentaria. También podríamos decir que nadie estaría en desacuerdo con que haya Sí. hambre y de alguna manera seguridad alimentaria, digamos, podríamos de algunas unas cuestiones quizás discutir, ¿verdad? Pero de todas maneras también es una cosa importante. El objetivo 3 es la salud, el objetivo 4 es la educación, y así va diciendo varios objetivos
Por ejemplo, el objetivo 13, justamente el número 13, se refiere al cambio climático. Y ahí es donde obviamente empieza a desarrollarse esta temática de esta agenda, cuyos objetivos podríamos decir que son halagüeños desde un punto de vista genérico. Ahora bien, el problema es cómo vamos a implementar esas medidas. Y ahí es donde tenemos, por supuesto, algunas diferencias realmente muy grandes, que finalmente luego de haberlo analizado, de haber contrastado todo lo que significa las herramientas que llevan a cabo estos objetivos, creo que esta Agenda 2030 al final y al cabo es una agenda que lamentablemente esconde otras cosas. En consecuencia, ¿verdad? Hay muchos, digamos, eufemismos, es decir, muchas expresiones así que pretenden de alguna manera dar a entender que hay muy buenas intenciones, pero que en realidad lo que habla es que, por ejemplo, cuando se habla en ese objetivo 1, vamos a poner nomás un ejemplo para que la gente entienda. Cuando nosotros hablamos de objetivo 1, fin de la pobreza, ¿verdad? ¿Cómo vamos a vencer la pobreza? La pobreza, de acuerdo a esta Agenda 2030, implica necesariamente una fuerte intervención, en particular del Estado, o sea, del gobierno, para de esa manera ir incentivando lo que se denomina el gasto público. Y al incentivar el gasto público, desde luego, lo que vamos teniendo es que ese gasto público, desde luego, tiene que ser administrado. ¿Cómo es administrado el gasto público en cualquier lugar del mundo? Y en el Paraguay tenemos que aterrizarlo bien eso, y hay que ser muy sinceros. Cuanto más gasto público exista, la tendencia lamentable es que el gasto público, en lugar de ser direccionado en cuanto se refiere a mejorar las condiciones de vida, en realidad lo que beneficia es a los políticos, a los burócratas, a las organizaciones, y de esa manera se crea lo que se denomina una suerte de casta privilegiada de personas que lamentablemente, en lugar de trabajar, de tener sentido del mérito, van ingresando, digamos, al Estado sin la correspondencia de rendición de cuentas y de admisión por mérito. Yo personalmente creo que en el Paraguay, y en términos genéricos, podríamos decir que el funcionario público debe ser valorizado en cuanto se refiere a su función como tal, pero tiene que ser un servidor público, una persona que tenga una carrera administrativa y de luego rinda cuentas. Pero eso no sucede, porque este objetivo de lo que se denomina la Agenda 2030 desvirtúa el cómo vamos a vencer la pobreza. Y la economía, y ahí termino este objetivo 1 para un poco esclarecer esta cuestión, la economía enseña que para vencer la pobreza, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es incrementar el ahorro y la inversión. Para incrementar el ahorro y la inversión, que solamente lo puede hacer el sector privado, es decir, los individuos, las familias, las empresas, tenemos que tener un ámbito de seguridad jurídica, y esa sí es una tarea que le podríamos dar desde luego al Estado, de acuerdo a nuestra propia Constitución Nacional, más allá de otras teorías, por supuesto, que podríamos discutir, reflexionar, donde, por ejemplo, están los anarcocapitalistas que hablan de que no debe existir el Estado, pero esa es otra cuestión que, por supuesto, son muy interesantes, pero vamos a poner, como se dice, los pies sobre la tierra. Lo que nosotros necesitamos es que el Estado, y si aceptamos su asistencia, sea realmente un Estado pequeño, un Estado eficiente, y por sobre todas las cosas no entorpezca lo que se denomina la formación del ahorro y del capital. Y esto es algo que la historia demostró desde 1740, cuando empezó, digamos, a implementarse lo que se denomina el capitalismo liberal, la economía de mercado, con Estado de Derecho. Lo que nosotros tuvimos es precisamente, ¿verdad?, un gran auge de lo que se denomina, ¿verdad?, las naciones, habiendo salido de su situación de pobreza, lograron acrecentar su riqueza, y desde luego
las masas populares, las masas que antes estaban muy perjudicadas por cuestiones políticas, arbitrarias, autoritarias, donde solamente algunos se enriquecían, esas masas populares, es decir, los trabajadores, las personas más pobres, fueron haciendo lo que se denomina una movilidad social, acrecentándose y posicionándose en la categoría de clases medias, clase media alta, por decirlo así, y de esa manera, ¿verdad? Nunca antes se vio un cambio en el progreso social, económico, cultural, desde la puesta en marcha de esa suerte de intercambio entre economía de mercado, seguridad jurídica y libre competencia. Totalmente. Defíname una situación muy particular y le pido mil disculpas por ahí, no interpreta tal vez mi pregunta. Suena un poquitito a una quimera este tema del plan 2030, porque en teoría lo que más o menos voy entendiendo, tenemos que ser todos iguales, porque hay varios, tres ejes fundamentales y estratégicos, que es reducir la pobreza, desarrollo social, tenemos que ser todos iguales, porque no podemos tener gente pobre, todos tenemos el mismo derecho, en lo económico, inclusivo, y en la inserción también. Suena un poco a quimera, es difícil mirarlo, cómo se va a implementar, más allá de que usted me aclara exactamente bien cuáles son los objetivos que tiene que ver, reducir la pobreza, el hambre, tiene que ver con la salud, y después está la parte inclusiva, es decir, todos tenemos que ser iguales, todos tenemos el mismo derecho, todos tenemos que ayudar a la gente que, bueno, por ahí está en alza en tema de la pobreza. Me parece a mí nomás que suena mucho a quimera este plan 2030. No, no, es así mismo como estás diciendo, Iris. Por eso estaba mencionando al comienzo de nuestra conversación que todos estos objetivos que hemos señalado ciertamente podrían ser catalogadas de buenas intenciones. Siempre el problema está, y como la vida misma es así, el cómo. Yo, por ejemplo, quiero, Claro. supongamos, ser una persona rica. Bueno, está muy bien, me parece muy bien que usted y todas las personas que nos están escuchando querramos ser ricas, ¿verdad? ¿Quién no quisiera ser? O sea, tener mejores condiciones para ayudar a su familia, para estudiar, una mejor salud, educación. Todos queremos eso. El tema que siempre se ha discutido y que nosotros no tenemos que eso olvidar, y que forma parte justamente del pensamiento de la filosofía política y económica, es el cómo. ¿Cómo yo voy a lograr mejorar las condiciones de vida? Y te pongo nomás ahí un ejemplo, y el objetivo 5 por ejemplo, que ahora estoy recordando, y es un tema muy interesante porque tiene que ver con el tema de la familia, del género, ¿verdad? Sí. El objetivo 5 de la Agenda 2030, Objetivo de Desarrollo Sostenible, habla de la igualdad de género. Entonces, la ONU dice que pueden existir diversas identidades sexuales. Es decir, para las Naciones Unidas y la Agenda 2030, el género no está determinado por el sexo, macho o hembra, Sí. sino que es una categoría por el cual el individuo construye a su elección su derecho para tener un sexo y ser parte de un sexo determinado. Y ahí tenemos un grave problema, sinceramente, porque desde esta misma concepción de ideas, nosotros ya no podríamos, y yo personalmente no estoy de acuerdo, que la persona finalmente pueda nomás construir su sexo porque se autopercibe. Por ejemplo, un hombre se autopercibe mujer y por lo tanto hay que tratarlo como mujer, ¿verdad? Y eso ellos lo han llevado hoy en día a un estadio todavía mucho más extremo, que es ya a través de este objetivo lo que se denomina la ideología de género. Bueno, y la ideología de género se está implementando, y de esa manera, cuando el género ya no está determinado por el sexo, es decir, macho o hembra, ¿verdad? Sino que una categoría de construcción social con el cual uno mismo nomás se autopercibe como tal, como hombre o mujer, de acuerdo a lo que considera.
estos personajes lamentablemente han pasado ya, como se dice, de castaño oscuro su situación. Sí. Y ocurre que a los niños, y esto está sucediendo ya en Europa, en ciertas partes, no todavía en forma generalizada, pero va creciendo. Aquí mismo en Argentina ya prácticamente se está queriendo ya implementar todo eso, ¿verdad? Por ejemplo, que un niño de 12 años, imagínense en plena adolescencia, al inicio de la adolescencia, si se autopercibe una niña, por ejemplo, si se autopercibe como niño, pues tiene todo el derecho de ser una niña. Ese niño puede ser una niña o esa niña puede ser un niño. En Argentina pasó un caso histórico que le habían dado un documento a una criatura de 5 años. Determinaron exactamente bien y yo me quedé muy sorprendida también, ¿verdad? Claro. En ese sentido. ¿Por qué una minoría es la que más resalta en este tema del Plan 2030? Porque uno habla de este tema de la ideología de género, de lo que me está comentando usted, está la familia conservadora, la que defiende, dice, no, acá somos mamá y papá, hijo, no va a venir acá a través del sistema educativo a implementarle a mi hijo, a meterle cosas raras en la cabeza. ¿Por qué una minoría tiene tanta preponderancia en este Plan 2030 y se desconoce el resto prácticamente? No sé si se desconoce o no se le da mucha importancia a lo que realmente debería ser lo más importante, el tema de ponerle fin a la pobreza, el hambre y la seguridad alimentaria, por ejemplo, la salud y la educación. Acá el objetivo 4 con el 5 prácticamente unidos van ahí, vamos a empalmar el 4 con el 5 con el tema de la ideología de género, y es lo que más resalta de este Plan 2030, y a mí me preocupa, sinceramente le digo. Por supuesto, tenés toda la razón para preocuparte, y todos los que de alguna manera defendemos la familia, defendemos los principios de la familia tradicional, los que defendemos lo que se denomina la autoridad del padre y la madre, lo que se llama el poder o la autoridad que debe de venir precisamente de los padres. No podemos quedarnos, como se dice, de brazos cruzados. ¿Por qué? Porque esta gente, y ahí viene una cuestión muy importante, nosotros estamos ante una confrontación de ideas muy poderosas, sí. Y estas ideas permean, y esto es muy importante, ¿verdad? Permean desde la ONU, ¿verdad? Y llegan finalmente a los medios de comunicación, algunos se adhieren, otros no, y se convierte esto en una batalla cultural. Esa es la famosa batalla cultural, ¿verdad? Pero cuando la batalla cultural va siendo ganada a través de esta agenda y se inserta en el sistema educativo, entonces ahí ya estamos en un grave problema. Y el problema está que estos niños o estas niñas con categorías de sexo, por el cual el género no está determinado por el sexo, y pueden ser nomás niños, y después supuestamente te sacan ahí una foto donde sale un hombre supuestamente con barba embarazado, por ejemplo, sí. Engañando especialmente a nuestros niños y otros jóvenes, y muchos dicen, ahí está, el hombre también puede tener hijos, dice, ¿verdad? Cuando que en realidad esa es una degradación moral, y una degradación, por supuesto, de principios. Yo no estoy... Que lo puede hacer el ser humano, no hay que sea adulto, digo, pero mientras mi hijo esté a mi cargo, antes de su mayoría de edad no lo puede hacer. Ahora, que de grande haga, si se siente árbol, si se siente mueble, pues bueno, no sé, haga lo suyo. Pero mientras viva bajo mi techo, porque es mi responsabilidad. Lamentablemente muchos no lo entienden de esa manera. Entonces, pues bueno, yo soy la persona que le va a formar bajo mis valores y bajo mi criterio, no el Estado implementando estas ideologías. Otro punto le quiero hacer también en la consulta. ¿Por qué esta minoría es tan bien financiada? Pues si tienen tanta plata para que el punto 5 del objetivo empiece a promoverse mucho más de lo que es ponerle fin a la pobreza,
cuáles son los organismos no gubernamentales de manera internacional que les financian a ellos para que ellos puedan. Acá pasó algo muy particular, le voy a ser sincera también, este tema de la elección de la Miss Grand Internacional y todo, se apunta demasiado justamente a la persona que no es mujer y que está también en su derecho. Yo no discuto eso de competir, pero da la impresión de que la promoción, la difusión, el apoyo se encamina demasiado hacia una sola persona que precisamente no es mujer y la que está en competencia. Sí, desde luego. Acá lo que pasa es que cuando se utiliza lo que se denomina la emoción y sobre todas las cosas se confunde el concepto de autoridad con el concepto de persuasión. Ujú. Entonces, cuando se cree que los hijos ya pueden puentear o ir por encima de la autoridad de los padres, ¿verdad? O que las mujeres pueden liberarse, como se dicen también esta gente, era del famoso patriarcado, Eh, ¿verdad? Por el cual el hombre es de por sí una persona mala y no se dan cuenta, ¿verdad? Muchas de estas mujeres, ¿verdad? Lamentablemente que ellos para poder ser y haber nacido y ser seres vivientes, por decirlo así, ellos debieron haber tenido un padre, un abuelo, y en consecuencia esto es algo que realmente demuestra que en realidad el intento es la degradación, en primer lugar, de la ujú. familia, la degradación del hombre como tal, ¿verdad? Y la Y degradación misma, disculpe, y la degradación misma de la mujer, la peor alianza, yo sostengo eso todavía, ese es mi pensamiento, la peor alianza que pudo haber hecho el feminismo es aliarse con los LGTB, ahí te están ganando 10-0. por supuesto, Y para entonces más en claro consecuencia, ejemplo, está esto que yo le estoy contando. claro, y esta gente, por supuesto, ¿verdad? Lo que está haciendo es más bien es lograr que una sociedad de ese modo ya pierda o se Sí, le relegue y al final se destruya la célula fundamental de una sociedad que es la familia, ¿verdad? sí. Y vos te imaginas, Iris, que además de esta cuestión que estamos hablando, ellos al mismo tiempo, todo esto va teniendo unas derivaciones, porque como objetivo, como dijimos al Mm, comienzo, podríamos algunas sí. cosas discutir, ¿verdad? Pero la forma de implementar va teniendo otras derivaciones. Y el otro ataque que ellos realizan muy fuertemente, además a la autoridad del padre y la madre, ¿verdad? Es precisamente a la religión. ¿Cómo ellos hacen esto? Y muy sencillamente, ellos creen, esta agenda cree que como el ser humano no fue creado por Dios y tienen una posición eminentemente atea, por lo Ujú. visto, ¿verdad? Sí. Entonces ellos van degradando la autoridad de la religión. Por eso que hemos visto, y esto los que nos están Mm. escuchando, la amable audiencia, puede hoy en día, gracias a Internet, googlear, como se dice, ¿verdad? Y generalmente estas ondas así, LGTB, las verdes, como se dice, ¿verdad? Que están a favor del aborto, etcétera, degradan a la iglesia y de esta Sí. manera ingresan a los templos y han defecado sobre la cruz de Jesucristo, han defecado sobre nada más y nada menos que sobre la copa donde se bebe la sangre de Cristo Ujú. para los que creemos, ¿verdad?, en la unción Métodos católica, muy asquerosos a veces tienen y también de muy hacer suprema. asqueroso, muy bien. Y No me eso cuando una representa. persona, claro, cuando una persona ya realiza eso, es porque además de tener objetivos que no son de por Ujú. supuesto nada santos, es porque ya tiene algún problema psicológico, ¿verdad? Y su problema Totalmente. psicológico está en que no puede aguantar lo que ellos denominan el patriarcado y no pueden aguantar finalmente que exista la figura de un hombre y de una mujer, que ambos, tanto el hombre y la mujer, deben ser valorizados y que el rol de la mujer, por supuesto, tiene que ser todavía más valorizada, pero no desde la manera en que ellos Claro. proponen.
Totalmente. Súper interesante. ¿Qué falta para que venga el doctor Víctor Pavón acá a Encarnación a darnos una charla exclusiva con relación a esto, lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, Objetivo 5 en particular? ¿Se puede dar alguna vez una charla Pero por suya acá en supuesto, Encarnación? es cuestión de coordinar, es Que cuestión de organizamos coordinar y ya. con mucho gusto vamos a estar ahí, por supuesto. Estaría Mira, va a ser buenísimo. un honor y realmente yo creo que esto hay que seguir conversando, hablando, claro, debatiendo, para totalmente. que especialmente las familias, los paraguayos y paraguayas, ¿verdad?, vayamos teniendo una noción de lo que realmente esto es. Porque si nosotros no sabemos sobre lo que estamos hablando y sobre lo que significa esta cuestión, pues mucha gente, lamentablemente, porque la fuerza mediática y de organizaciones muy poderosas, financiadas con mucho dinero, empiezan a finalmente a instalarse, como ya se hizo Sí. lamentablemente en muchos otros países, y después ya es demasiado tarde. Doctor, le tengo que hacer la pregunta finalmente. ¿Viene Javier Gerardo Milei a Paraguay o no? Me dijeron que sí, que parece que lo trae un grupo argentino, tengo Mm. entendido. Yo no estoy involucrado en esa, ahora con esta Pero hay cuestión, fuertes rumores de que podría pero venir. lo están queriendo traer, tengo entendido, para fin de este mes, pero no conozco más detalles. Me comentaron que justamente en estos días ya se estaría formalizando la cuestión del lugar, la hora y todas esas Ujú. cuestiones que hacen a un evento como estos. Qué bueno, no, nos puede pasar el dato ahí con Paul si es que se confirma eso, pues muy interesante también esta Sí, por información. supuesto. Excelente. Tan atrapante y tan espectacular estaba la charla que olvidé de preguntarle esto que apareció también en el diario y que nos preocupa mucho, el tema de la inflación hasta abril. Esto interanual del 2022 acá en abril trepó a 11.8. ¿Qué va a pasar con el tema de la inflación y hasta qué generación estamos endeudados, doctor? Finalmente, así brevemente, si nos puede. Y brevemente te comento, porque esto podemos seguir charlando más También, en sí. extenso. El Paraguay lo que no tiene que hacer, y yo insisto mucho en esto y lo he dicho en varias ocasiones, pero con argumentos, ¿verdad? Nosotros no tenemos que argentinizarnos. Yo le quiero muchísimo a la Argentina. De hecho, una de las batallas más importantes en la historia de Argentina es la batalla de Pavón, que forma parte justamente de esa que se realizó allá hacia Buenos Aires, ¿verdad? Mm, O sea, todos nosotros le tenemos un gran aprecio a la Argentina, pero la Argentina, que fue esplendorosa en un momento dado, lamentablemente, como sabemos, a partir de sí, 1940, ya no lo es. 1950 Sí. especialmente, empezó a decaer hasta el punto que hoy está muy degradada. Entonces, a lo que voy nomás brevemente, en atención al tiempo, Ujú. nosotros no podemos gastar más de lo que recaudamos. Esa es una cuestión básica, ¿verdad? Y menos, número dos, no podemos gastar más y mal, sobre todo, ¿verdad?, despilfarrar nuestro dinero Sí. más de lo que recaudamos. Y número tres, no podemos financiar ese mal gasto con emisión inorgánica, es decir, impresión de moneda y billetes por parte del Banco Central, porque eso sencillamente es una bola de nieve que nos va a caer y nos va a aplastar a todos. Sí. Entonces tenemos que hacer la reforma del Estado, tenemos que gastar mucho mejor, con más eficiencia, y tenemos que achicar el Estado con esas reformas de las cuales hemos citado y que en otra ocasión también podríamos ir hablando. Me parece excelente. Muchas gracias, como siempre, doctor. Muy gentil de su parte. Un abrazo. Al contrario, un gusto, un gran abrazo, que pasen un buen día. Igualmente, usted. Muy